Roma, la ciudad eterna, hogar de innumerables tesoros históricos y una riqueza cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos. Imponente, este es el Coliseo romano. Antes era llamado el Anfiteatro Flavio. Este se presenta como la combinación de dos teatros. Se compone por una arena y alrededor de ella gradas. Toma el nombre de Coliseo derivado del Coloso de Nerón, una estatua realizada en bronce de 30 metros que representaba al emperador del mismo nombre. La vinculación del Coloso con el edificio que tenía ahora a su lado, el Anfiteatro Flavio, fue la que originó el nombre de Coloseo a Coliseo, con el que lo denominamos en la actualidad. El Coliseo de Roma es parte de la historia de un imperio que, para el placer de los habitantes de esta ciudad, organizaba peleas entre gladiadores o contra animales salvajes y espectáculos fabulosos llamados naumachie, que eran peleas navales reales en la arena llena de agua. Dedo arriba, dedo abajo. Otro mito cinematográfico que se ha extendido gracias al cuadro del siglo XIX del pintor francés Jean-Léon Gérôme, que acompaña a estas líneas. La realidad es que el pulgar hacia abajo pedía clemencia para el vencido, a través de un gesto que significaba volver a mainar la espada. Para la señal de muerte hay varias versiones. Algunos expertos aseguran que se simbolizaba con el pulgar hacia arriba, espada al aire, y otros con posición horizontal, simbolizando el degollamiento del vencido. Esta es la versión de la fantástica audioguía del anfiteatro de Nîmes, en Francia. A poca distancia del Coliseo se encuentra el majestuoso Foro Romano, el corazón político y social del Imperio Romano. Aquí, entre las ruinas de antiguos templos, basílicas y arcos triunfales, podrás imaginar la vida cotidiana de los romanos hace milenios. Cuenta la leyenda que durante la guerra de Troya, un joven llamado Eneas sobrevivió a la furia de Aquiles y Ulises con la ayuda de su madre, la diosa Venus. Vencidos los troyanos, emprendió un largo periplo por el Mediterráneo que lo llevó hasta la región itálica de Lacio, donde se casó con la hija del rey Lavinia. 8 generaciones después, una de sus descendientes, Rea Silvia, alumbró a los gemelos Rómulo y Remo, que estarían llamados a fundar Roma. Hijos del dios Marte y nietos del antiguo rey de la ciudad de Alba Longa, Numitor, los hermanos representaban una amenaza para el nuevo monarca, Amulio, que había depuesto a su hermano. Por esta razón, el rey ordenó a su sobrina, Rea Silvia, que abandonase a los gemelos en el río Tíber, pero sobrevivieron gracias a una loba, Luperca, que los amamantó y crió. Cuando crecieron, Rómulo y Remo mataron a Amulio en venganza, pero ninguno ocupó el trono del Alba Longa, sino que prefirieron fundar su propia ciudad. Los hermanos, no obstante, disentían sobre su ubicación y Rómulo mató a Remo por haber profanado el lugar sagrado que estaba construyendo en el Monte Palatino. Fue entonces cuando, según se pusieron de acuerdo las versiones posteriores, Rómulo fundó Roma el 21 de abril del año 753 a.C., llamada así por hipótesis que van desde el nombre de él hasta la referencia etrusca del Tíber. Entonces es así como la historia de Roma comienza, cuando Rómulo, descendiente del legendario Eneas, fundó la urbe a orillas del río Tíber, después de matar a su hermano Remo, capital del vasto imperio durante 5 siglos. La ciudad se considera la cuna de Occidente. Ya vino, mamá.
Para el año 66, el ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos. La ciudad y su importante templo fueron destruidos en el mismo año de su conquista. Tito volvió a Roma triunfante y en el Foro Romano se construyó un arco para dejar testimonio de su hazaña. Arco de Tito, una estructura conmemorativa que celebra las victorias militares del emperador Tito. Admiramos su arquitectura y aprendemos sobre su significado histórico, mientras nos maravillamos con su belleza atemporal. Sus bajorrelieves conforman un relato de los logros romanos en Judea, incluyendo el saqueo de los tesoros del Templo de Jerusalén, en particular la ménora, el célebre candelabro de 7 brazos, las trompetas de Jericó y la mesa mágica de Salomón, conocida también como tabla o espejo de Salomón. Monte Palatino. Aquí vivió Rómulo. Aquí la mayoría de los emperadores edificaron sus palacios. Y aquí también fue donde Remo invadió el territorio de Rómulo y este lo mató. Este es el hipódromo de Domiciano. Tiene forma como de circo romano. No puede haberse usado para carrera de caballos, ya que es demasiado pequeño. Una teoría nos dice que fue para uso de carreras a pie, mientras que otras defiende que tan solo se construyó como decoración de un jardín. Se dice que se usaba para eventos privados del emperador. El Panteón, una maravilla arquitectónica que ha asombrado a visitantes durante siglos. Admira su imponente cúpula y su interior impresionante, donde la luz del sol entra a través del óculo, iluminando la grandeza de este antiguo templo. De hecho, una antigua tradición de época clásica indica que en este lugar Rómulo fue llevado al cielo por un águila. Es por tanto el lugar de la primera apoteosis de Roma, el lugar de encuentro con los dioses, monte en el que tienen morada, puerta hacia el empíreo, hacia el que asciende la cúpula con sus 4 círculos. Con el panteón, Roma tiende una escalera desde la tierra hacia el cielo, de lo profundo, oscuro y sólido hacia lo más alto, luminoso y ligero.
acompañan por uno arriba, güey. Ah, la madre, se muestra el sumerio, ¿no? ¿Qué chido es eso, güey? Egipcio, indio. Eso quedó en video, ¿verdad? Piazza Navona, una plaza llena de energía y encanto. Aquí encontrarás impresionantes fuentes, magníficas esculturas y una atmósfera animada que te invita a sumergirte en la vida cotidiana de Roma. Sagot, direct. Sagot. Richard, Bawin, sagot, lakad, phone call. Call. Están grabando, güey. Están filmando una película Okay, okay. Pagpasok, tingin para Bollywood. ibang tao. Pero un comercial, ¿no? No, es versión de celular. Están filmando una película de chinos. Ahí va el güey del celular. Es el James Bond chino. Por eso yo vi en la película, ¿no? Mames. La Piazza Navona. La Fontana de Trevi. Está limpia. No puedes visitar Roma sin lanzar una moneda en la Fontana di Trevi, un espectáculo de belleza barroca que cautiva a todos los que la contemplen. Haz un deseo y lanza una moneda sobre tu hombro derecho para asegurar tu regreso a esta ciudad eterna.
Vamos por un limoncello. O un spritz. Aperol spritz. ¿Es un agua o un aperol? La parte stata trasferita. We see that fresh. La cerveza es Corona. Aperol. Qué rico. Vámonos. Sí, ya. Me mamé, güey, dejé la botella de agua ahí en la tienda. Ya usada. Ya de manzana, güey. Piazza di España, hogar de la famosa escalinata de la Plaza de España. Aquí podrás relajarte y disfrutar del ambiente único, mientras contemplas la belleza de Roma desde lo alto de las escaleras. Spanish Steps. Y ahí llenabas tu botellita. Claro. Tiene pequeñas algas. Pero he visto un Mexa. Sticky and sweet. Peut-être trouver une robe chez Dior. Desde los antiguos monumentos hasta las plazas animadas, Roma cautiva a sus visitantes con su incomparable encanto y su rica historia. Gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en otro lugar. Chao.